Hoy aquí en Rosita Cocina vamos a preparar este exquisito fruit cake o bizcocho de frutas que queda riquísimo y es muy fácil de hacer. Van a necesitar 300 gramos de harina de trigo todo uso, 12 gramos de polvo para hornear, 1 gramo de sal, también jengibre, clavos de olor, canela en polvo, cardamomo, nuez moscada, todo de a media cucharadita chiquita, 4 huevos completos, 170 gramos de azúcar morena, 2 cucharadas de miel de abeja, 150 gramos de mantequilla pomada, 40 gramos de nueces pecanas, también almendras sin cáscara. Ustedes las ponen en agua un rato y estas aflojan la cascarita y quedan muy fácil de quitar. 90 gramos de higos en almíbar, 50 gramos de cereza verde, 50 gramos de cereza roja, también almendra laminada para decorarlo, y desde ayer tenemos remojando en 200 mililitros de ron, fruta cristalizada, uvas pasas y arándano seco. Vean qué rico que está esto. Tenemos aquí 300 gramos de piña oro miel. Vamos a hacer un almíbar con 55 gramos de azúcar. Lo llevamos a fuego medio y lo tapamos unos 5 minutos. Cuando el azúcar ya se ha disuelto y ya la piña empieza a soltar sus propios jugos, aquí lo dejamos destapado a fuego medio bajo hasta que este vaya secando o se vaya reduciendo y vaya quedando también bien brillante. Ya estará listo cuando ya no tenga líquido y ustedes lo vean bien brillante. Muy bien, aquí tenemos una cucharada de ralladura de cáscara de limón fresquita. Esto justo lo hacen antes de iniciar la preparación. Una cucharada de ralladura de naranja, de cáscara de naranja. Y vamos a iniciar cremando la mantequilla con el azúcar y la ralladura del limón y la naranja, también las especias. Aquí vamos a usar una batidora de mano para que ustedes vean que es muy fácil de preparar. Ustedes lo pueden hacer en casa con la batidora que tengan. Agregamos el gramo de sal y vamos a mezclar aquí a la harina de trigo los 12 gramos de polvo para hornear. La harina de trigo aquí ya la tenemos tamizada, deben tamizarla antes de iniciar la preparación. Entonces vamos agregando una parte de harina de trigo, un huevo y una parte del jugo de naranja. Vamos a necesitar una taza de jugo de naranja, que sería más o menos lo que es la cantidad de jugo de una naranja grande. Este debe estar recién exprimido, jugo fresco, y queda muy rico. Es lo que vamos a usar como líquido para esta preparación. Entonces van a hacerlo así por partes: una parte de harina, un huevo, una parte de jugo, una parte de harina, un huevo, así hasta que terminen con esos ingredientes. El batido con la batidora va a ser el necesario, simplemente hasta que integran los ingredientes y nada más. No vayan a sobrebatir mucho esta preparación porque si no les queda un bizcocho muy duro, muy apelmazado, ¿sí? Aquí agregamos ya la última parte de todo. Es la última mezcla que hacemos con la batidora. Y agregamos también las 2 cucharadas de miel. La miel le va a dar al bizcocho más suavidad. Además va a hacer que permanezca por más tiempo, como si estuviera blandito, recién hecho, fresco. Y le va a dar un color doradito también muy rico. Entonces, último batido, y el resto ya lo hacemos a mano con una paleta. Aquí vamos a empezar a agregar lo que es ya las frutas. Ya tenemos lista la masa. Vean, esta es la textura que ustedes necesitan, que no quede tan aguada, tampoco tan dura o tan espesa, pero así está bien. Aquí vamos a sacar el ron que tiene esto en el fondo, aunque ya prácticamente las frutas, las uvas absorbieron todo el ron, pero algo le queda. Entonces, para poderla enharinar más fácilmente, lo escurrimos bien y vamos a enharinar la fruta. Vean, aquí quedó todo el ron que había sobrado, el resto lo absorbió completamente. Enharinamos la fruta cristalizada, las uvas, los arándanos, para que no se vayan al fondo de la preparación. Lo agregamos a la masa. Agregamos también las cerezas rojas y verdes, nueces pecanas, las almendras que las cortamos en trocitos. Mezclamos muy bien y de último siempre agregamos las frutas blanditas, que serían la piña y las brevas, o lo que es los higos. Agregamos solo la mitad de la piña de la que preparamos y la mitad de los higos. El resto lo dejamos para decorar encima el bizcocho cuando ya le pongamos la cubierta. Muy bien, mezclamos suavemente. Ya tenemos aquí enmantequillado los moldes. Pusimos también un papel de horno. Recuerden que cuando ustedes inician a hacer la preparación, deben poner el horno a calentar
es decir, a precalentar el horno para que cuando ya lleven los bizcochos al horno, el horno ya debe estar caliente. Entonces aquí tenemos dos moldes, este que es más grandecito y este que es más pequeño. Así que el que es más pequeño está más rápido, ¿sí? Entonces vamos a llevar al horno a 170 grados, el pequeño por 40 minutos y el grande por 50 minutos. Vean, aquí ya salieron. Quedan doraditos, muy lindos, bien blanditos, están calientes. Cuando ya se hayan enfriado, los sacan del molde. Aquí vamos a preparar la cubierta. Azúcar glass con jugo de limón. Jugo de limón, ¿cuánto es la cantidad? Lo necesario. Azúcar glass, 300 gramos. Cuando digo jugo de limón, lo necesario es porque vamos agregando de a poquito, vamos revolviendo hasta que logremos como una mezcla muy espesa. No lo agreguen todo el limón de una vez porque esto es engañoso. A veces les queda muy aguado y se les escurre muy fácilmente del bizcocho. Vean, debe quedar así súper espeso, muy espeso. Ustedes pensarán que así queda muy duro, pero no, porque ustedes cuando lo ponen encima del bizcocho, este se empieza a escurrir por los lados, él solito se acomoda. Entonces, con paciencia, una cuchara lo van acomodando muy bien. Y listo, empiezan ustedes a decorar. Aquí vamos a ponerle las almendras laminadas, también fruta cristalizada que quede así de muchos colores en la parte de encima. Le agregan también los higos que habían quedado, piña, la piña que había quedado sequita, por eso es necesario que no quede tan líquida, que no quede el almíbar en la piña, sino que ella quede bien brillantica y así queda muy bonita para trabajar y además no le aporta tanto líquido a la preparación. Vean qué lindo que va quedando. Decoramos aquí con unas cerezas. Ustedes esta preparación la pueden hacer con menos fruta. Pueden mermarle la cantidad a todas las frutas que les presentamos acá en esta preparación. ¿Sí? Ya sea para venta, ya sea para hacer una torta para otra ocasión. Aquí este bizcocho pequeño lo vamos a decorar con el almíbar de la piña que había quedado así como que medio untadito porque la verdad es que no es que haya quedado mucho. Y le empiezan a pegar ahí encima fruticas que les hayan quedado o simplemente no le ponen nada sino solamente azúcar glass por encima así seca, rociadita y nada más. Muy bien, aquí están las dos preparaciones. Vean qué lindos quedaron y además los ricos se ven provocativos a la vista, se ven muy bonitos. Y bueno, vamos a cortarlos para que ustedes vean porque hay videos en que los muestran ya el final, pero queda uno esperando como que ¿qué? No lo va a cortar y queda uno como que aburrido, ¿cierto? Pero vean acá, les mostramos que quedó muy blandito por dentro, quedó una miga muy linda. Lo que les digo, si ustedes quieren hacerlo con menos fruta, lo pueden hacer, pero es que con mucha fruta queda muy rico. Vean qué delicioso está. Vamos a probarlo acá. Y les contamos que esto quedó más que rico, más que exquisito, quedó espectacular. Prepárenlo. Oigan, gracias por vernos, gracias por sus comentarios, gracias por estar aquí. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos en otro video más al estilo de Rosita Cocina.